Vale, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometemos los emprendedores con el copy? Que seguro que son muchos. Con el copy y con los textos en general, Sí, ¿vale? Al final, pues el principal es hablar de nosotros, ¿no? Somos expertos en o especialistas en tal. Bueno, muy bien, pero ¿qué tienes tú para mí, no? Las personas al final lo que queremos saber es cómo tú me puedes ayudar. Luego está el escribir para todo el mundo o querer gustarle a todo el mundo. Si tú hablas para toda la, ¿no? Toda la sociedad, no vas a conectar, porque a lo mejor los problemas que yo tengo no son los problemas que tiene mi vecino. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Que no vas a conectar ni conmigo ni con el vecino, porque vas a intentar hablarle a los dos. Entonces, piensa en tu cliente ideal, en tu buyer persona y dirígete a él. Y si no le gustas a los demás, no pasa nada. O sea, tú quieres ayudar a una persona en concreto, bueno, una o muchas personas en concreto, pero todas con el mismo problema que tú puedes ayudarles a resolver, ¿no? Bienvenida, bienvenido a mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas de los negocios digitales, aprenderemos trucos y estrategias, conoceremos los mejores atajos y herramientas para ahorrarnos tiempo y dinero y descubriremos cómo implementarlo todo en nuestro día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si aún no entiendes a qué me dedico, puedes pasarte por mi web www.sandrafp.com y así sabrás qué puedo hacer por ti. ¡Comenzamos! hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Judith. Ella es asesora en Relaciones Públicas y Comunicación y copywriter certificada por la Escuela de Maider Tomasena. La combinación de ambas disciplinas le permite ir más allá que a otros profesionales del sector, desarrollando estrategias de marketing y comunicación para ayudar a emprendedores como tú a crear relaciones de confianza con sus clientes y, como ella dice, enamorarlos y hacer que se queden contigo para siempre. Y yo doy fe porque trabajo con ella. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estamos? Hola, bien, pues un poco nerviosa, la verdad, porque es la primera vez, creo, que soy yo la entrevistada, ¿no? Como periodista he hecho yo muchas entrevistas y en mi cuenta de Instagram soy yo siempre la que lanza las entrevistas, así que, bueno, emocionada por estar al otro lado. Pues nada, ya verás que te lo vas a pasar muy bien porque ese es el objetivo, pasarlo bien y que nuestros oyentes, escuchantes o como queramos decirlo, pues aprendan un montón y se lleven algo de aquí. Pues nada, vamos al toro, ¿eh? Con la primera pregunta. A ver, explícanos, ¿qué es y qué no es el copywriting? Bien, pues, ¿qué no es? ¿Qué no es? Es escribir bonito. La gente se piensa que no, cuando dices copywriting piensas en escribir bonito y sí, obviamente tienes que dominar la lengua, pero es ir más allá, es conocer bien a tu cliente ideal para conectar con él y ofrecerle lo que tú tienes, llevarle de la mano para conseguir el objetivo que tú quieres cumplir en tus textos, ¿no? Entonces sería pues vender sin vender y es escritura persuasiva. Al final es utilizar esas técnicas para llevarle de la mano para donde tú quieras, ¿no? Si quieres pues vender un servicio, un producto o quieres que se suscriban a tu página, en tu página web a una newsletter. Es conseguir esa, ¿no? Llevarle hasta la llamada a la acción para que te dé lo que tú quieres. Vale, entonces, Judith, ¿cómo identificaríamos que un texto está escrito con copy? Bueno, lo ideal sería no identificarlo, que no lo veas venir. El buen copy, de hecho, es eso, ¿no? Que tú empieces a leer un texto, que te enganche y que sin darte cuenta llegues hasta el final. Y luego quizás, una vez ya has caído en la trampa, entre comillas, ¿vale? No me malinterpretes porque no se trata de engañar a nadie, o sea, la escritura persuasiva no es engañar, ¿vale? De hecho, va completamente opuesto, por ejemplo, ¿no? a mis principios o los principios también de la escuela donde he estudiado, ¿no? Que es la escuela de copywriting de Maider Tomasena. Y ella precisamente, pues es eso, al final es conectar, emocionar y crear esa confianza para tú presentarte como la mejor opción. Ujú. Sí, sí. No, mira, yo no, eso no lo había pensado. Muy bien.
Vale, y entonces, ¿en qué áreas de un negocio digital es importante tener un buen copy? ¿Dónde crees tú? A ver, al final, no todos, hay que tener claro que no todos los textos tienen por qué tener o tienes que aplicar técnicas de escritura persuasiva. Eh, sí que es verdad que si tú, por ejemplo, quieres una página web que venda, pues lo ideal es aplicar copywriting. Si quieres, ¿no? Si tienes una página de registro para un lead magnet y conseguir, ¿no? Mails de personas para luego crear una secuencia de ventas o tener suscriptores para tu blog, para tu newsletter, pues obviamente si aplicas las técnicas de escritura persuasiva lograrás mejor esos objetivos. Pero no hace falta que lo tengas en todo. Tú puedes tener un blog que es marketing de contenidos y no aplicar estas técnicas. Uh-huh. Claro, porque al final es eso, no es escritura persuasiva como para que hagan una acción que tú quieres. Y un blog, por ejemplo, pues no, simplemente dar información, contar una historia, y entonces ahí no se aplicaría esa técnica. Genial. Claro, puedes aplicar alguna cosita, pues por ejemplo en los titulares, pues resaltar los beneficios, ¿no? O puedes al final incluir una llamada a la acción. O sea, ¿cuál es el objetivo que tú tienes escribiendo este post para el blog? Si tu objetivo es que luego, además de enseñar, pues que al final se suscriban a tu newsletter, pues obviamente ahí tiene que haber una llamada a la acción, y en la llamada a la acción puedes utilizar técnicas de escritura persuasiva, porque precisamente en ese momento sí que te interesa, pero no quiere decir que durante todo el artículo pues vayas a aplicarlo. ¿Y utilizáis SEO en el copy? Bueno, está el SEO copywriting, que también es como una combinación de ambas, ¿no? Pero para mí el SEO es súper importante, entonces siempre hay que tenerlo en cuenta. Sí, Cuando tú sobre todo para los escribes, titulares, a lo mejor, ¿no? Para que se sitúen mejor en los buscadores. Pues ahí es claro, importante. claro, si tú tienes tu estudio de palabras claves hecha para tu web, pues obviamente incluir eso en los titulares o en la intro, o sea, las palabras claves tienen que estar. Entonces siempre, bueno, es básico, yo creo, en el SEO y funciona. Uh-huh. Muy bien. Vale, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometemos los emprendedores con el copy? Que seguro que son muchos. Con el copy y con los textos en general, ¿vale? Sí. Al final, pues el principal es hablar de nosotros, ¿no? Somos expertos en o especialistas en tal. Bueno, muy bien, pero ¿qué tienes tú para mí, no? Las personas al final lo que queremos saber es cómo tú me puedes ayudar. Luego está el escribir para todo el mundo o querer gustarle a todo el mundo. Si tú hablas para toda la, ¿no? Toda la sociedad, no vas a conectar, porque a lo mejor los problemas que yo tengo no son los problemas que tiene mi vecino. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Que no vas a conectar ni conmigo ni con el vecino, porque vas a intentar hablarle a los dos. Entonces, piensa en tu cliente ideal, en tu buyer persona y dirígete a él. Y si no le gustas a los demás, no pasa nada. O sea, tú quieres ayudar a una persona en concreto, bueno, una o muchas personas en concreto, pero todas con el mismo problema que tú puedes ayudarles a resolver, ¿no? ¿Qué más? Luego, pues podría ser no tener definido como un tono de voz o tu personalidad de marca, cómo se expresa. Si tú pues utilizas bromas o te presentas como una persona cercana o distante o informal, formal, pues utilizar siempre ese mismo estilo de comunicación. Como una Porque coherencia, ¿no? sí, O sea, no puedes estar sí, hablando de nosotros, luego de mí, luego de para Pepita, luego para Manolita, ¿no? Es como un poco... claro, luego, mira, esto que has dicho de hablar de mí y de más, hay personas que a lo mejor están solas en el negocio y, y hablan como de nosotros como si fuera una super empresa o una mini empresa con 10 personas, da igual, pero no te escondas, al final la autenticidad va a ser lo que te va a hacer conectar, ¿no? Con tu público. Entonces, si eres una persona, aunque sea un nombre comercial, ¿no? Que en vez de, ¿no? Sandra, pues seas, no sé, las flores, no sé, lo que quieras.
pues en vez de hablar de nosotras, si solo estás tú, no pasa nada, dilo, ¿no? Pero sí que siempre sea el mismo estilo de comunicación, y porque se nota o sea, lo ideal es que alguien cuando lee unos textos identifique esos textos con la persona o con la marca sin saber, ¿no? Sin asociarlos, o sea, sin ver la imagen o el logo, que tú ya sepas que ese texto es precisamente ¿no? de esa empresa. ¿Qué más? Luego, pues como complicar el lenguaje, utilizar tecnicismos que la gente no va a entender, porque si en principio es una persona que quiere que tú le ayudes, no sabrá a lo mejor de lo que tú le estás hablando, o no entenderá, o no sabrá todo el vocabulario, pues cuanto más simple mejor, ¿no? Que obviamente pues sin sonar tonto, pero o sin tratar de tonto a tu lector. Sí, pero hacerlo sencillo, vamos. Entendible sí. para todo el mundo. Exacto, que todo el mundo lo pueda entender. Y no sé, por ejemplo, pues en una web, tener demasiadas llamadas a la acción, que luego entra ahí una persona y dice, bueno, cuánta cosa, ¿dónde voy? ¿Vale? Se pierden, ¿no? Ahí en la marabunta claro, de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde aprieto? Claro, es que al final así no conseguirás tu objetivo, porque si tienes, yo qué sé, entras en una home y tienes ahí 6 botones, que si te ofrezco esto, lo otro, es que, uy, no. Si tú tienes un objetivo como emprendedor, mi objetivo es vender este servicio, porque es lo que más me interesa. O mi objetivo es que se suscriban a mi newsletter porque luego dentro voy a hacerle una secuencia de ventas. Pues piensa cuál es tu objetivo principal y persigue ese objetivo y olvídate de los demás. Los demás ya pueden ser una consecuencia también, ¿no? Tú tienes tu escalera de valor de servicios y a lo mejor el programa más high ticket pues lo venderás después una vez ya te hayan comprado el básico, claro, pero no hace falta explicar todo tampoco en la página principal. Uh-huh. Lo importante es responder a cuando alguien entra, que sepa qué hay aquí para mí y entonces pues ya puedas ahí presentarte como esa solución un poco y que el lector no se vaya porque ya le interesa lo que tiene ahí para ti. Claro. Y bueno, habría muchos más errores, pero No, yo ya. creo que con estos ya. Sí. A mí esto me interesa mucho porque ya sabes que yo siempre ando preguntando, es que esto, y tú, no se pone el no se pone una cosa negativa, no sé qué. Sí, la verdad que Bueno, claro, el lenguaje, claro, sí, el lenguaje en positivo, ¿no? No te lo pierdas, el no te lo pierdas es como que no, el no. El no te lo pierdas está muy quemado. Es que puedes decir no te lo pierdas de muchas otras maneras. Sí, ya lo he aprendido. Ahora cada vez que voy a poner no te lo pierdas digo, no, el no puede estar. O sea, ya voy como, no, Judith me riñe. No. Sí, la verdad que no es fácil, ¿eh? No. O sea, la verdad que yo creo que mucha gente se piensa que sabe escribir, pero yo me he dado cuenta que es súper complicado hacerlo como tú dices, ¿no? Hacerlo de tal manera que sea persuasivo, que no se den cuenta y que sirva para el objetivo, porque nosotros, claro, los que no somos copy pensamos, bueno, yo pongo esto y esto lo va a entender todo el mundo, ¿no? Esto es súper evidente. Y luego, claro, por como tú lo ves, pero si lo haces desde otra perspectiva, te das cuenta, eso, ¿no? Todos los errores que cometemos y que hacemos unas cagadas que... Yo ahora sí que es verdad que intento leerlo como 2, 3 veces y en alto, ¿sabes? Para decir, esto cómo suena, ¿no? Es como, a ver qué tal. Pero bueno, evidentemente la figura del copy, esto, para eso estudiáis. O sea, como siempre digo, hay que rodearse de los mejores profesionales, porque ellos son los que saben. Y hay que rodearse de gente más inteligente que tú. Y yo, gracias a Dios, estoy rodeada de gente mucho más inteligente que yo, de la que aprendo cada día. O sea que, súper bien. Vale, pues yo quiero saber por qué te decantaste por el copywriting. Pues mira, no me decanté en sí, sino que fue más que el copy vino a mí un poco. Porque yo estudio periodismo también, ¿no? Y al final todo ha sido, o sea, mi historia no es como una historia de reinvención profesional, sino que lo mío, el copy, es más como un complemento. Y al final, bueno, te digo que vino a mí porque yo empecé a seguir a Maider
desde hacía tiempo y bueno, pues para mejorar mis técnicas de escritura y encontrar un estilo diferente, ¿no? Porque a veces pues es eso, el periodismo es más informativo y tal, y coges unos vicios que a veces tampoco no enganchan, ¿no? Y tal, y quería pues buscar otra manera más creativa. Y nada, empecé a seguir a Maider y tal, y luego vi que me apunté a escribir para vender, luego pasé a la certificación, y la verdad que es un mundo completamente diferente. Y lo que más me gusta es que te permite ser creativo, ¿vale? Porque en este sentido, si tú quieres escribir un texto que enganche, o sea, creativo y ir más allá, pensando un poco estratégicamente, ¿no? De cómo, vale, pues este es mi objetivo, quiero que la gente lea, pero no quiero sonar a lo de siempre y buscar un poco ese elemento diferencial. Y ya te digo, vino a mí porque no, tampoco, no sé, yo simplemente me planteaba escribir mejor y al Sí, final pues me engancho el copy. qué guay, qué bonito, sí, sí. ¿Y qué cualidades tiene que tener un buen copywriter? Mira, yo lo que creo que es más importante, por un lado, es la curiosidad, ser curioso y preguntarte muchos porqués, ¿no? Tanto de por qué de mi cliente ideal, qué es lo que le puede gustar o por qué escribo este texto y no está funcionando, ¿no? Tener esa curiosidad y querer ir un paso más allá. La empatía es básica porque si no, no vas a poder entender qué le pasa a la otra persona y por tanto no vas a poder ayudarle. La creatividad, porque también, aunque la creatividad la puedes entrenar, pero Ah, es sí, básica, eso me interesa. sí. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para entrenar la creatividad. Eso me interesa. Y, y es importante porque al final te puedes llegar a quedar sin ideas, ¿no? Y a veces yo misma esta semana he tenido bloqueos súper de en plan, pues eso, es que no soy capaz de escribir una sola palabra y quiero que sea diferente, porque claro, también depende de tu nivel de exigencia, ¿no? Pero si no quiero que suene a que siempre estoy diciendo lo mismo, pues dale vueltas a la cabeza, claro. Sí, tú eres muy exigente contigo. Sí, o sea, eso lo sé. Te exiges mucho y por eso trabajas tan bien, eso está claro. O sea, no eres una Bueno, persona claro, conformista para nada, no en plan de, bueno, pues ya está, ahora ya más o menos está bien, pues tira para adelante. No, no, le das vueltas y le das vueltas y lo revisas y lo repasas y eso se claro, el nota. problema ahí es que sí, no, eso está guay, porque luego el resultado, pues obviamente va a ser mejor, pero tienes que también ponerte tu propio límite de perfeccionismo, ¿no? Y demás, porque si no es contraproducente. Pero sí, a mí me gusta hacerlo bien y sería incapaz de presentar un trabajo a un cliente con el que yo no estoy 100% satisfecha. O sea que eso sí que va conmigo. Y no sé, pues qué más, conocer la lengua, ¿no? Y porque yo he visto copies, he visto trabajos de copies con faltas de ortografía y con cosas que no se entienden y, y realmente yo creo que eso es básico. Y si no dominas la lengua al 100%, pues tener recursos y herramientas y saber a dónde acudir, ¿no? Entonces es Mm. como lo básico y leer, pues obviamente tener, no sé, leer e inspirarte pero es que leer y ver pelis, porque ver películas, o sea, no, para empezar no tiene nada malo. Eh, No, y también te puede dar muchas ideas, ¿vale? El estar en la calle con una libreta y escuchar una conversación de otras personas y de ahí te puede salir una idea para escribir un copy. Entonces, pues de ahí tienes la parte creativa también, de estar al tanto de todo lo que pasa a tu alrededor, estar como despierto, ¿no? Un poco y no dormido o en tu mundo, porque, y sobre todo en esos momentos de bloqueos en los que quieres que te salga esa creatividad, estás ahí forzándolo con la página en blanco delante tuyo y es que no te va a salir ni una palabra. Entonces, y si te bloqueas, como te ha pasado a ti un poco esta semana, ¿qué consejo darías? ¿Cómo desbloqueas eso? ¿Cómo lo haces? para empezar, salir de esa página en blanco y cambiar completamente de tarea
Es que a veces son cosas simples, nos complicamos mucho la vida, pero puede ser como salir a dar un paseo a la montaña. O sea, eso simplemente cambiar de aires, desconectar, dejar de hacer esa tarea. Y si estás trabajando, pues bueno, pues cambias de tarea, ¿no? O te vas ya te digo, a desayunar. Es que no tiene por qué ser nada más complicado. Pintar mandalas, ¿sabes? Hay ejercicios también que puedes hacer para entrenarla, pero ya eso es más en plan, no de bloqueo, sino quiero entrenar mi creatividad, pues como las asociaciones forzadas, pues coges un paraguas y un bolígrafo y escribe un texto y cómo puedes relacionar esos dos conceptos, ¿vale? O hay juegos también, pero ya te digo, a veces simplemente es cambiar de tarea y salir, y luego ya vienes con la mente despejada y seguramente lo tengas más fácil. Pues mira, muy buen consejo. Así, ese me parece muy bueno. Vale, y entonces, ¿qué es lo que más te gusta o con lo que más disfrutas de ser copy? ¿Qué es aquello que dices, ¡buah! Esto es lo mío, esto me encanta. Pues la verdad es que hay muchas partes, pero claro, o sea, para mí la parte de creatividad, de escribir un texto que sea diferente, que conecte con la gente. Y obviamente lo que más me gusta es cuando tú presentas un trabajo, ¿no? Y dices, ¡buah! Es que parece que lo haya dicho yo, ¿no? O todo lo que se ha trabajado, todo lo que estás tal, luego tiene sus resultados. Pues esa parte es como la más enriquecedora, pero el proceso en sí, disfrutar del proceso, es que es un poco todo. Al final es disfrutar del proceso, de la parte de investigación. Yo siempre también me ha gustado mucho, supongo que es por la parte más periodística, ¿no? Pero investigar más y encontrar esa buena base para luego poder escribir y tener éxito con los textos, porque la investigación es clave. Si tú no dedicas tiempo a investigar, es que luego no vas a poder persuadir, y de eso se trata al final, de escribir para vender. Y si, por ejemplo, hay un emprendedor, ¿no? Que dice, vale, me estoy pensando en contratar un copy, pero tengo miedo de que no. O sea, porque claro, tiene que ser como que el texto lo estoy escribiendo yo, ¿no? No quiero que a lo mejor se note que me lo escribe otra persona. ¿Cómo consigues, como copy, hacer que ese texto suene como que lo está escribiendo esa persona? A mí es que me parece alucinante, ¿sabes? Decir, joder, si es lo que dices, no, parece que lo haya escrito yo y lo ha escrito otra persona, ¿no? Eso me parece súper complicado. ¿Eso cómo lo haces? Escuchar mucho a esa persona, cómo habla, pues si tiene un podcast, tragarte todos los podcasts. Claro, si vídeos en YouTube. Yo recuerdo uno de mis primeros clientes, además era una persona. Claro, porque a veces también depende con qué clientes hables o trabajes, te puedes sentir más identificado, ¿no? O si es una mujer, pues es como que como copy te resulta más fácil hacer ese trabajo, porque puede utilizar unas palabras similares, o incluso si tiene una edad parecida a la tuya, lo que habéis vivido pues es similar, ¿no? De pequeñas, un poco va en línea. Pero claro, imagínate si es el copy de un hombre que incluso puede ser de otra edad o vive en otro país, tal, es que es súper diferente, ¿no? Entonces al final pues tienes que tragarte si tiene un lead magnet y tiene ahí un webinar, yo me chupé un webinar de 2 o 3 horas para pillarle el tono, ¿sabes? Más todos los podcasts que tenía, vídeos en YouTube. Es que es escucharle mucho, conocer esas expresiones. Ahí ya tenemos el quién es él. Luego tienes que saber quién es el cliente ideal, y también pues ese cliente ideal, pillarle el tono de cómo hablan los clientes, qué palabras utilizan, qué expresiones, y entonces ahí haces match, ¿no? Y ya no solo hablar como tu cliente habla, sino hablar como tu cliente habla para conectar con tu cliente ideal, y por tanto tienes que utilizar palabras que conecten con tu cliente ideal, que Sí. si no encuentras esa conexión. No, y lo que tú dices, investigación, 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 ¿no? Es investigar a tu cliente ideal, investigar a tu cliente con el que tienes que hacer como que está hablando. Sí, es una labor de investigación que lleva horas, ¿eh? Muchas horas invertidas. Eso no se ve, eso es lo malo.
que muchas veces ese trabajo interno que tú tienes que hacer no se ve, ¿no? Que muchas veces pueden pensar, ha escrito un textito y ya está, pero es que detrás de ese textito, ¿no? Hay un currazo de la leche de mucha investigación, de probar, porque imagino que no escribes un texto y te quedas contenta a la primera, que a lo mejor reescribes el texto hasta 10 veces, ¿no? Hasta que suena exactamente como tú quieres que suene y se lo presentas a esa persona y que esa persona lo acepte a la primera, que muchas veces también te hará modificaciones. Claro, sí, la parte de edición antes de presentarlo es súper importante porque nunca te enamores de tu primer texto, porque nunca va a ser el bueno. Entonces, vale, tienes la parte de edición, pero luego de correcciones. Si has investigado bien y has editado lo suficiente, el texto final no debería tener muchas modificaciones, pero puede pasarte, claro. Bueno, sí, no, muchas no, pero claro, a veces también depende del cliente, ¿no? Hay clientes que deben ser un poco más puntillosos o tal, pero bueno, es su trabajo también, ¿no? Revisar ese texto y ver que la cosa está como quieren. Vale, pues a ver, ¿y qué trucos nos darías para tener un buen copy en Instagram? Porque esto estoy seguro de que a mucha gente que nos está escuchando le súper interesa el mundo del copy e Instagram, ¿no? Cómo enganchar, cómo hacer que ese algoritmo se fije en mí. Bueno, yo mi cuenta de Instagram, por ejemplo, la baso mucho en esto, en ayudar en los textos que tú haces para Instagram. Y al final, lo básico, o sea, como lo indispensable cuando escribes un texto para tus posts en Instagram sería tener un titular, o sea, que la primera frase, lo primero que se ve antes de darle a más, que llame la atención y haga que la persona quiera darle a más. Si tú pones ahí un buenos días, Vale. pues a lo mejor, exacto, a lo mejor la gente ya no le da el botón más. No, o simplemente te contestan buenos días, pero toda la parrafada que has puesto después, pues no se la lee ni el tato, ¿no? Sí, exacto. Entonces luego en esa parrafada, pues obviamente tienes que conseguir que el lector llegue hasta el final, porque tú al final es básico que pongas una llamada a la acción si quieres, pues, ¿no? Si quieres que visiten el enlace de tu bio, o si quieres que te contesten a una pregunta, o si quieres que te manden un mensaje directo porque lo que sea. Pero básico, o sea, un titular y una llamada a la acción, eso es como lo imprescindible. Pues sí, ahora ya lo sabéis. O sea, que revisar vuestros posts, ¿eh? A ver si lo estáis aplicando y si no, pues aplicarlo desde ya. Vale, ¿y tú crees que el blog está pasado de moda? Porque esto es un debate muy interesante que tengo con mucha gente. No, para nada. El blog, si lo trabajas bien, es lo que te va a generar visitas de cara al SEO. O sea, es donde tú puedes trabajar el SEO más, porque es donde vas a crear más artículos más extensos, donde vas a responder a preguntas de tu audiencia, ¿no? ¿Qué es el copywriting? ¿Qué es un project manager digital? Entonces, si la gente busca eso en Google y tú tienes un artículo que hable de eso, pues te va a posicionar. Y al final no pienses, no, es que todo esto ya se ha dicho. Bueno, es muy difícil inventar la rueda, pero seguramente que tú expliques que es un project manager digital diferente a la de otro compañero. Entonces, con tus palabras, con tu estilo, tu tono de voz y para nada, o sea, yo de hecho lo tengo en mi lista, es una de mis próximas cosas. Pues ¿No? ya En sabes, casa, ¿eh? En este casa de trimestre. herrero, cuchara de palo, pero es Sí. que, claro, es mucho tiempo y hasta ahora no lo he encontrado, pero sí, yo creo que si realmente tienes tiempo, un blog es básico y eso sí, si haces un blog, optimiza el tiempo lo máximo, o sea, si tienes que tener una buena estrategia de contenido simplificando, sin liarte demasiado, pero si escribes un artículo para el blog que te puede llevar muchas horas si lo haces bien, con el Sí, llega mínimo de así. palabras, exacto. Te lo digo yo, que yo me tiro como 2 horas, no me las quita nadie. Y eso que hablo de lo que yo sé, ¿eh? O sea, que si tuviera que escribir el blog de alguien que no sé su temática, eso es tremendo. Claro, claro, entonces es eso, es la parte de investigación, escritura, de edición, de maquetarlo en WordPress o donde lo tengas.
y luego te quedas tan ancho. No, tienes que, por un lado, aprovechar esos contenidos. De ahí puedes sacar frases para Twitter, puedes sacar frases célebres, entre comillas, propias tuyas, ¿no? Para post en Instagram, que luego pues ahí puedes generar o desarrollar o ampliar ese tema. O un carrusel como tú haces, ¿no? Pero además de ese carrusel es que puedes sacar muchos posts de ahí. Y si tienes un podcast, pues luego también ese contenido lo puedes aprovechar para un podcast y ampliarlo. Es que, o YouTube, es que optimizar ese contenido y ese tiempo lo máximo posible. Claro, o sea, haces el trabajo duro una vez, pero luego lo aprovechas para otras cosas. Sí, sí. Vale, y para los que aún no se han animado a las newsletters, ¿qué les dices? Pues que también, como adelante. Tú. ¿Qué te digo? Mira, lo de la newsletter yo siempre digo que, o sea, por ejemplo, tú puedes centrarte en tener muchos seguidores en Instagram y Instagram cierra el chiringuito y te quedas sin seguidores de nada. En cambio, si tú tienes un lead magnet, un algo que tú des gratuito. Para que se suscriban. Sí, exacto. Algo que tú des gratuito en tu web para que se suscriban, pues ya sea un webinar, la descarga de un ebook, un checklist, un algo. Y si no tienes tiempo para crear eso, pues suscríbete a mi blog, pero no dicho así, sino aplicando copy. Ahí sí, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio que se va a llevar esa persona por darte tu email? ¿Sabes? Pues compartiré recursos para que puedas ¿no? mejorar tus textos cada semana o lo que sea. Herramientas digitales para tal. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Pues que esta base de datos será para ti y si se te cae WordPress, tú tienes aún tu Excel con tus contactos que son tuyos y de nadie más, ¿no? ¿Y por qué es importante la newsletter también? Porque tú ahí puedes crear esa conversación más íntima con tus potenciales clientes y ahí no hay ruido. Si alguien entra en ese mail para leer tu correo, no vas a tener otros posts de Instagram compitiendo contigo. Una vez ya están dentro, están ahí y ahí vas a poder establecer esa relación de confianza, vender tus productos y hacer que te conozcan mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo mi lead magnet de mis 100 herramientas digitales y tengo mis suscriptores, pero bueno, yo básicamente lo que les aviso es de, pues oye, tenéis este post en el blog y tal, que por cierto no he enviado, ahora me doy cuenta que no he enviado una newsletter avisando de mi podcast. Mal. Ahora me doy cuenta. Mal, Sandra, mal. Bueno. Todo es mejorable, no pasa nada. No pasa nada. Vale, y en Instagram, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Un post corto o un post largo? Depende, ya. Depende. Porque esto es algo que mucha gente sí que es verdad que dice, es que claro, un post largo a lo mejor no se lo leen y se aburren a mitad de camino y no sé qué, ¿no? Claro, si consigues llevarle hasta el final porque lo haces lo suficientemente interesante o curioso o demás, pues te leerán, ¿no? Si sueltas una parrafada que solo hablas de ti y al final, no sé, ¿sabes? No estás aportando valor, pues seguramente quizás se quedan a la mitad. Muy corto o no poner nada, pues tampoco. ¿Por qué? Porque a ti lo que te interesa es retener a esos seguidores delante de tus posts. Entonces, si hacen scroll y van bajando y no se paran, Instagram detecta que a esa persona no le gusta tu contenido. Claro, entonces, luego es el típico, no, es que el algoritmo no me quiere. A lo mejor es que no te lo has currado un poquito, ¿no? Claro. Entonces, si no eres de escribir o también escribir posts largos para Instagram, es que la gente los lee y se piensan que eso está escrito en 5 minutos y tú puedes tirarte una hora perfectamente para escribir un post en Instagram, ¿sabes? Entonces,
hay que pensar un poco y decir, bueno, no es productivo estar 1 hora para escribir un post en Instagram, voy a escribir algo un poco más corto, ¿no? Pero que aún así esté aportando valor. Claro. Y ya está. ¿Y las páginas de ventas, cortas o largas? Porque eso sí que... Eso es Pues un también temazo. depende. También depende. ¿De qué depende? Depende de lo que te conozca esa persona, del nivel de conciencia, del problema que tú estás resolviendo, del precio del producto, porque claro, si estás vendiendo un producto de 1.000 euros, pues ahí tienes que echar, Claro, explicar más. claro, tienes que derribar objeciones, porque necesitan eso, poner más testimonios, poner, ¿sabes? Y si encima, imagínate que esa persona viene de otro lugar, o sea, por lo que sea, te ha encontrado en un anuncio en Facebook y acaba en tu página de ventas, pero no te conoce absolutamente de nada, pues imagínate todo lo que tienes que decirle, ¿sabes? Claro, ahí también juega un poco el filtraje que tú hagas, la segmentación que hagas con tus anuncios, pero vaya que al final depende. Y tienes que ir poniendo llamadas a la acción, ¿no? Ahí un poco entre medio, porque a lo mejor, claro, bajar hasta abajo, si pones solo la llamada a la acción y es una página de ventas un poquito larga, es como, a lo mejor no llegan hasta abajo del todo, ¿no? Hay que ir como poniendo ahí entre medio. Claro, tienes que poner llamadas a la acción en el momento concreto que tú ya crees que has dado la suficiente información, ¿no? O en la cabecera, pues obviamente sí, porque a lo mejor es alguien que ya viene por segunda o tercera vez a tu página de ventas, pues, y ya viene decidido a comprar. Pues tú en tu cabecera tienes que ya tener un botón, ¿no? Y presentar esa propuesta de valor ya al principio, cuáles van a ser los beneficios que se va a llevar la gente al comprar tu producto o tu servicio, y luego ir intercalando, meter el dedo en la llaga. Bueno, las páginas de ventas tienen su propia estructura, pero al final es, o sea, no meter el dedo en la llaga, pero en el sentido de qué problema tiene esta persona, voy a decírselo, que este es su problema y yo tengo una solución para su problema, ¿no? Y bueno, hay una serie de estructuras y demás que puedes aplicar para hacer ese camino con tu lector. Genial. Vale, y a ver, cuando nos decidimos a emprender, si solo pudiéramos contratar un servicio de copy, ¿vale? Una sola cosa, ¿cuál es el que recomendarías que contratáramos sí o sí? El que más beneficios nos va a dar. La web y o una página de ventas, por ejemplo, en función de cuál sea tu servicio o producto, ¿no? Porque la gente ve la web como una carta de presentación y tenemos que dejarla de ver así. O sea, la web tú la puedes tener como una herramienta de ventas y es la base. Además, o sea, si estamos hablando de un negocio digital, ¿no? Entonces, un negocio digital tiene que estar en internet, es que no hay otra. Entonces, tú tienes ahí tu web y es donde vas a dirigir ese tráfico y donde vas a conseguir tus suscriptores, donde la gente, tú vas a tener una página sobre mí que hable de ti, donde te presentes, donde hables de tu historia y ahí la gente conectará contigo. Entonces, si solo puedes elegir una cosa, pues yo tiraría por ahí. Muy bueno, sí, sí. Vale, y en el copy de las biografías de Instagram y de LinkedIn, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos, que hacemos mal en nuestras bios? Hablar de nosotros y solo de nosotros. Y dices, ya, claro, pero en LinkedIn es mí sobre mí, ¿no? Ya, pero ese sobre mí en realidad tiene que ir sobre la persona que te está leyendo y cómo tú le puedes ayudar, ¿vale? Y en Instagram, pues también ahí tenemos menos espacio, no podemos aprovechar tanto el tema de los textos, pero es quién soy yo, a quién puedo ayudar y con qué puedo ayudar y responder a esas preguntas. Y hacer una llamada a la acción, ¿no? En plan Sí. de, vete a mi web, suscríbete. Vale, ¿y cómo podemos crear un buen titular para un post?
¿Cómo hacemos eso para que se paren, ¿no? Para que digan, pues me voy a leer esto. Para un post en Instagram, ¿quieres Sí, decir? O un sí, post sí, para sí. un blog, vale. No, para Instagram, sí. Vale. Pues aquí sería sorprender, por ejemplo, o lanzar una pregunta. Cuando te lanzan una pregunta, aunque sea muy simple, tu cerebro empieza ya ahí como a pensar en una respuesta, aunque no te des cuenta, ¿no? O decir una frase que no, que puede resultar no extraña, pero sorprendente, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está pasando? O esta me gusta mucho a mí, que este mes creo que publicaré un post sobre este tema, que es empezar con fechas o como una historia, o sea, las historias enganchan, es que no tienen algo ahí, ¿no? El storytelling que vamos. Y de hecho hay un ejemplo que es el que yo quiero utilizar, que es el de las canciones, o sea, hay canciones que por ejemplo, ¿no? 20 de abril del 90. O era una tarde tonta y caliente. De esas que te pegan el sol en la frente. No sé, o sea, hay muchas canciones, o llega tarde, ¿no? El 28. 28, sí. Pues ahí ya te está introduciendo como una pequeña historia y quieres saber más. Y en Instagram pues igual, puedes empezar con una fecha o tal, o ir recordar, ¿sabes? Qué No sé, chulo esto de... Sí, qué chulo esto de inspirarte así como... No había pensado yo, con lo que me gusta a mí la música, en las canciones es verdad que cuentan historias al final, ¿no? Sí. Y bueno, yo, por ejemplo, personalmente, las canciones que cuentan estas historias son las que más recuerdo. Es que ahora te he dicho 3 ejemplos, ¿no? Y hay muchos más así, con fechas y tal. Qué chulo. Y nada, pues eso, despertar curiosidad, resaltar beneficios, claro, pero lo de resaltar ya beneficios, pues a lo mejor sería para un blog, o responder a preguntas. Claro, es que depende, al final tienes que pensar dónde va a ir ese titular. Muy bien. Vale, ¿y cómo podemos hacer una llamada a la acción sin que suene agresiva? En plan de cómprame, ¿no? Cómprame. Cosa que todos queremos, claro, ¿no? Pero, o sea, así, más sutil, ¿no? Como dices tú, es como que no se den cuenta de que están cayendo ahí no en la trampa, ¿no? Porque no es una trampa, pero que les estamos enamorando. Exacto. Pues a ver, es buscar la manera de hacerlo más amable, quizás, ¿no? En vez de, si tienes una tienda online, podrías poner botón comprar o puedes poner botón añadir al carrito. O si quieres que se descargue tu lead magnet, puedes poner descargar o puedes poner quiero conseguir X o quiero, quiero conseguir X y que ese X sea el ebook o sea tal, quiero conseguir el ebook gratis o quiero tal. O puede ser el beneficio en sí. Quiero saber cómo mejorar mi copia en Instagram o quiero tal. Lo importante es que el lector sepa qué va a pasar después de darle a ese botón. Que no, porque te da es entrar. Imagínate ese botón como una puerta que hay ahí detrás de esa puerta, ¿no? Hay una puerta cerrada y no sabes qué va a pasar. Entonces tú le das a ese botón y se te va a abrir, te va a llevar a otro lado. Entonces tienes que decirle a tu lector dónde vas a ir. Chulo esto, lo de la puerta me ha gustado. Sí, no lo había pensado así. Muy bueno, muy bueno. Vale, ¿y cómo reconocemos a un buen profesional del copywriting como tú? A ver, bueno, yo a ti ya te reconozco. Pero la gente que a lo mejor no conoce a copies, ¿no? Y dice, pues voy a decidirme a contratar un copy, ¿no? ¿Cómo sé que ese copy va a ser bueno? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que investigar? ¿Qué tengo que ver? Claro, lo ideal sería ver trabajos suyos. O sea, para mí lo principal es ver su propio copy de su página web o de sus posts en Instagram o su lead magnet, lo que tenga, ¿no? Ver un poco, pues esa persona. Es posible que esa persona esté empezando y encuentres poquita cosa, pero eso no quiere decir que sea un mal profesional.
fíjate en lo poco que tienes, si conecta con cómo lo haces, si conecta, si tienes recursos, y luego pues obviamente pues en principio pues un portfolio también te puede ayudar. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que cuando tú presentas un portfolio, la gente va a pensar que tú el copy que vas a hacer va a ser así. Pues que no es así, claro, tú te adaptas a tu cliente y tú escribes como esa persona va a hablar. Entonces, si tú eres muy diferente a los trabajos que te han presentado en su portfolio, pues por lo que sea, esa persona ha tenido esos proyectos y el tuyo es muy diferente, eso no quiere decir que lo vaya a hacer mal, ¿sabes? Bueno, Judith, ¿y todo el mundo puede ser copywriter? No, la verdad, yo creo que no. No, yo también creo que no. Vaya, es que tú puedes tener o puedes hacer un curso de copywriting o no hacerlo y decir que eres copy también, ¿vale? Pero imagínate que tú has hecho un copy, un curso, y quieres dedicarte a ello, pero no tienes unas buenas bases de escritura o lo que te decía antes, no eres una persona despierta y no vas más allá. Llegará un momento, o sea, escribir tú puedes practicar y obviamente el copy que yo haga ahora, pues será mejor cuando yo, ¿sabes? Después de 20 años escribiendo, obviamente, tú vas a mejorar en tu día a día. Y he dicho ahora, pero puede ser dentro de 3 meses. Cuanto más escribes, más mejoras. Pero sí que tienes que tener unas buenas bases y se nota, realmente se nota quién no sé, quién tiene esos recursos, ¿no? O sea, no sé, no. Bueno, y que tiene esa empatía, ¿no? Lo que decías tú de esa empatía, ese ponerte en el otro lugar, en investigar. O sea, si no te gusta investigar, no te gusta pasar horas escuchando, porque al final es eso, vosotros escribís por boca de otras personas, ¿no? Entonces, porque una cosa es hacer copy para ti mismo, pero dedicarte a hacer copy, ¿no? Escribir para otra gente. O sea, eso sí que creo que no es nada fácil. O sea, sí que creo que hay que formarse bien, hay que investigar mucho, hay que, eso, ¿no? Chuparse muchas horas de esa conversación y ese trabajo tienes que estar dispuesto a hacerlo. Y eso evidentemente hay mucha gente que no, yo escribo y no. Pero no es yo escribo y, no, es dedicarle esas horas de investigación y de empatizar con la otra persona y ponerte en su lugar. Sí, a mí me parece muy complicado, la verdad, tu trabajo. Te digo la verdad. Es que a mí, es que escribir, pienso que la gente se piensa que escribir es muy fácil, pero realmente ponerte en la piel de otra persona, ¿no? Lo veo complicado. O sea, tienes que tener esa empatía y es difícil. Es que todo el mundo escribimos, o sea, todos nos han enseñado a escribir y mejor o peor, pero todos escribimos, todos sabemos escribir un mail, pero bueno, mira, sin ser copy, tú misma cuando recibes correos ya puedes ver la diferencia de una persona que escribe bien o mal y puedes practicarlo y puedes entrenarlo, ¿no? Pero luego el copy es eso, es ir más allá, como tú dices, y obviamente antes había algo que hemos hablado de la... No sé, espérate. A ver, cuando hemos dicho, había una pregunta que me he quedado con ganas de decir algo cuando hablábamos de lo de la investigación, pero no sé de qué estábamos hablando. Es algo que tú has dicho. Y yo quería decir que hay gente que o sea, tú presentas un presupuesto y dicen, ay, no me imaginaba que sería tanto. Claro, entiendo que hay un trabajo detrás. Pues obviamente, ¿qué claro. piensas? ¿Sabes? ¿Que te voy a cobrar 50 euros por los textos de tu web? ¿O qué? ¿Sabes? Es que, claro. Claro, pero es eso, ¿no? Lo que yo he dicho o sea, a ver, es que no es eso, ¿no? No es el texto que tú, es la investigación que lleva, el tiempo que lleva de eso, ¿no? De nutrirte de esa persona, empatizar. Luego no es escribir un texto, es que habrás escrito 10 o más para conseguir ese texto final que vas a presentar, ¿no? Es que es eso, no es... Y luego lo de los precios, que esto lo he hablado contigo muchas veces,
yo estoy bastante en contra de hacer las cosas por horas, porque yo al final creo que lo que tú vendes es el beneficio que va a obtener esa persona. Y ese beneficio es, sí, es que es un textito. No, no es un textito. Es que tú con ese textito, que a mí me ha costado pues mis 10 horas que sean, ¿vale? Te va a hacer que tú consigas las ventas o el objetivo para el cual me has contratado, ¿vale? Entonces, si esto cuesta X, esto para ti va a ser, el beneficio para ti va a ser X elevado a la quinta, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces eso, desprestigiamos el trabajo porque pensamos, pues si yo me escribo mi texto en 10 minutos, ya, pues sí, Adelante. pues háztelo tú, ¿no? Claro, es pues estupendo, maravilloso, pues entonces ¿para qué me llamas, no? Pues háztelo tú. Pero la investigación, el trabajo que hay detrás, la formación, el bagaje que llevas, que tú, por ejemplo, es eso. No es lo mismo una persona que no se ha dedicado a nada y tal, que una persona pues que tú eres periodista, que ya has estudiado una carrera, has escrito mucho, has hecho entrevistas, has investigado mucho, porque para hacer entrevistas hay que investigar. Y toda esa formación, todo ese tiempo, eso no se paga con dinero. O sea, no es en plan de yo llego aquí, soy la estrella del rock. No, es que para ser estrella del rock, pues he tenido que tocar en tuburios, he tenido que estar formándome, he tenido que estar horas y horas y horas y horas haciendo cosas y al final el resultado es este. Pero no es, es que por una canción me estás pidiendo. Es que no es una canción, es que es todo el bagaje que va detrás, todo el trabajo que va detrás. Y eso es lo que muchas veces no se valora. Y yo lo que quiero que entienda la gente en este podcast es que debemos rodearnos de profesionales que saben de su trabajo, que cuesta lo que cuesta, porque el beneficio que vas a obtener es infinitamente mayor, que tú te lo puedes hacer tú, evidentemente, ¿no? Pues eso, intentamos dar trucos, herramientas, pero al final, si quieres la excelencia o quieres escalar, tú solo no lo puedes hacer, necesitas ayuda. Y necesitas entender qué profesional te va a ayudar en cada cosa. Y para hacer una web, pues necesitas un buen copy, ¿vale? Y aparte de un diseñador web, tal. ¿Que te puedes hacer tú tu web? Pues sí, claro. Yo, por ejemplo, me he hecho la mía, pero yo me he hecho la mía porque yo necesitaba, por ejemplo, entender cómo es ese proceso. Porque si yo tengo que dirigir a gente, ¿no? Para que hagan la web de alguien, tengo que saber, tengo que dominar un poco esa materia. Yo no soy especialista, pero conozco a los especialistas que te pueden hacer eso. Entonces, es eso lo que quiero poner un poco en valor, que no es, no, es un textito, es un post. No, es que eso lleva muchas horas de antes tuyas, más las horas que le dedicas y que no es el primer post que te ha salido, que seguramente lo has repetido 20 veces. Claro, claro. No, y que al final, o sea, yo también soy muy de do it yourself y cuando todos empezamos y no tienes dinero para invertir, pues obviamente entiendo que tú te montes tu página web porque si tienes que gastarte, ¿no? No sé, 2.000 euros entre diseñador, copy, dominio, alojamiento, lo que sea, y no los tienes porque estás iniciando tu proyecto como porque te has quedado sin trabajo o porque quieres reinventarte y tal, pues entiendo que al principio te lo hagas tú, pero cuando tengas un poquito de dinero para invertir, pues eso, igual que un logo, yo también me he hecho mi propio logo, pero será una de las primeras cosas que haga cuando ya tenga dinero para invertir. El diseño de mi web, pues también me lo he hecho yo, pero cuando tenga dinero, mi idea es mejorar esa web. Ahora está provisional, ¿no? Sí, a ver, hay que empezar por algo, está claro. Y cuando estás en la primera fase de emprendimiento, pues lógicamente tus recursos son limitados. Pero por eso yo lo que quiero es que aprendan que para escalar, si tú quieres escalar y quieres obtener más beneficios, ni te lo puedes hacer tú todo solo ni nada. O sea, tienes que delegar y conocer a qué profesionales necesitas delegar cada cosa. Y entender que lo que te cobrarán te puede parecer caro. Pues sí, porque al final a todos todo nos parece caro. Pero realmente tú cuando tú vas a ofrecer tus servicios o tu producto, ¿verdad que piensas en todo lo que te ha costado hacerlo? Pues esa persona que te está haciendo el trabajo de copy o que te está haciendo el diseño web o qué tal, ¿no? Es lo mismo, también le ha costado su tiempo, su bagaje, sus estudios y tal. Entonces es, ¿no? Ponerse un poco que todo ese tiempo, claro, y que ese tiempo que tú vas a dedicar a hacer algo que no dominas, lo vas a estar mal invirtiendo, porque tú ese tiempo
Claro. Podrías estar dedicándolo a, pues si eres profesor, pues a dar charlas, ¿no? O lo que sea, o trabajar, pues eso, a generar negocio. Podrías estar dedicándolo otro tiempo y es base, o sea, para escalar, obviamente, tienes que rodearte de profesionales. Y si no puedes tener equipo, porque pues no, te tienes que pagar una seguridad social o lo que sea, no puedes tener equipo interno, externaliza esos servicios y contrata a esas personas que lo van a hacer mejor que tú y más rápido que tú. Y tú, por ser emprendedor, no tienes que saber de todo. O sea, tienes que saber de lo tuyo. Y ya está. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, bonita charla hemos tenido. Nos hemos desviado totalmente de las preguntas. Va a salir un cacho podcast, pero bueno. Vale, entonces, bueno, ya quedan las últimas preguntas. ¿Podemos utilizar el copy en stories? Porque claro, ahí no está escrito, ¿no? Es hablado. A ver, es lo de antes que te he dicho tú, el copy puedes utilizarlo donde tú quieras. Al final el copy es aplicar técnicas de escritura persuasiva. Es vender sin vender. Entonces, al final, yo en las historias, por ejemplo, si tú eres una persona que no tiene idea de copy o tienes 4 bases, no te compliques. En las historias sé tú, aparece tú para ser auténtico y contar tus cosas, bueno, tus cosas, que aporte valor, obviamente, ¿no? Si quieres contar tus cosas, las cuentas, como una de más. Pues sí. Pero al final es eso, es ser auténtico y no te líes, o sea, simplifica. O sea, porque como empecemos a querer, sin saber, aplicar copia a todo, es que todo te va a salir un churro, ¿sabes? O si no usas el filtro del micro que mola mogollón y ahí captas la atención fijo. Está, o sea, si al final cuando más reacciones obtienes es cuando eres tú Sí, y ya está. Total. Bueno, yo quiero ver ese Reels que me pasaste. Lo estoy esperando como agua de mayo, ¿eh? A ver si con la presión del podcast te animas. Que Judith tiene un Reels que es espectacular. Que lo sepáis. Ya, llegará, pero llegará en privado. ¡Oh! Por mis historias. O sea que si quieres ver ese Reels, tienes Vale. que seguirme en Instagram. Hombre, yo te sigo a donde vayas, ya lo sabes. Contigo al fin del mundo. Vale, y la última pregunta es, vale, para hacer anuncios, ¿vale? De Facebook Ads y tal, ahí entiendo que el copy es súper mega importante, ¿no? Ahí es clave. Ahí sí que tienes que aplicar copy, porque tienes muy pocas palabras, o si es un vídeo, tienes muy poco tiempo para captar la atención de esa persona que se interese por lo que tú le estás ofreciendo, ¿no? Entonces ahí sí que recomiendo aplicar copy, por ejemplo, una fórmula muy básica, si por ejemplo vendes productos o para servicios, al final es hablar de los beneficios, ¿no? Ventajas y características, que es, bueno, las fórmulas en inglés, pero da igual, no importa. O por ejemplo, hablar de un problema y tu producto es la solución a ese problema. Claro, hay varias maneras, pero por ejemplo, para anuncios podrías utilizar una de estas dos. Claro, ahí sí que es eso. Ya que nos gastamos la pasta en Facebook Ads, que no es barato, pues por lo menos, ¿no? Sacarle el máximo rendimiento al anuncio. Muy bien, pues nada, aprovecha para cómo te podemos encontrar, seguir, aunque tu web sea provisional, que a mí me gusta mucho, que tiene un diseño muy bonito. Nada, dinos. Mi web es www.judithmartos.es, Judith sin H, muy importante. Hay una Judith con H por ahí, youtuber, esa no, la mía sin H. Bueno, oye, youtuber, todos andará, ¿eh? Bueno, ya llegará. En el cole de mi hija, una amiga que también se llama Judith, un beso Judith, si me escuchas algún día, me llama youtuber. Ahora he conseguido que me llamen copy. Pues eso, www.judithsinhmartos.es, mi Instagram es @judithmartos.es y de momento, bueno, también puedes encontrarme en LinkedIn por Judith Martos, pero de momento es lo que tengo y ya llegarán más cositas pronto. Y nada, ahí. Bueno, yo os lo dejaré todo en las notas del podcast igualmente para que la localicéis y luego en los stories y en el feed cuando ponga que está la entrevista también la etiquetaré para que la podáis seguir porque os lo aconsejo muy mucho y así metemos presión para ese Reels, ¿eh?
que eso me interesa, que es que no os lo podéis perder. O sea, ya solo por la expectación de verla, tenéis que seguir. Claro. Vale, y nada, pues como digo a todos los entrevistados, danos un consejo final. ¿Qué consejo nos darías? Mi consejo final sería no te líes, o sea, simplifica, ¿vale? A veces es lo que te digo, queremos, ¿no?, aplicar copy en todo. Queremos tener, porque aquí hemos estado hablando de copy, pero también en cuanto a estrategia de contenidos y demás, también nos liamos mucho, ¿no? Queremos llegar a todo. Yo una vez hablaba con una persona, ya, pero es que esta empresa tiene blog, tiene podcast, tiene Instagram, tiene LinkedIn, tiene Facebook, tiene no sé qué, y tengo que estar en todos lados y no llego. Bueno, pues es que a lo mejor tu negocio no tiene que estar en todos lados, porque en tu equipo solo sois 2 personas, o 1 o 3, las que sean, y tienes que mirar qué recursos tienes y con esos recursos dónde puedes llegar, ¿no? Pero eso a nivel de gestión de empresa, a nivel de gestión de redes sociales, de contenidos y de copy. O sea, simplifica y sobre todo, sé auténtico. No copies y hazlo desde tu propio ser. Todo. Pues nada, buenísimo consejo, que espero que lo sigáis todos. Ella sabe de lo que habla. Y bueno, Judith, agradecerte de verdad, de corazón. Me ha encantado la charla. Al final, yo no te he visto nada nerviosa. Creo que la has hecho súper bien. Vamos ahí con esa presión de Instagram. Os quiero a todos siguiendo porque, es más, le voy a poner un reto, ¿vale? Oy. Que cuando llegue a, no sé, a 600 seguidores, por ejemplo, Venga. Tiene que poner el Reels sí o sí. O sea, que os quiero a todos siguiendo a Judith a tope y presión con el Reels, que os va a gustar mucho, que solo me ha enseñado a mí, porque yo soy muy payasa, ya lo sabéis, y es que me encantó porque es total. Y nada, eso, que de verdad muchas gracias por todo lo que has compartido y nada, espero que les sirva de ayuda a todos, a todas o todos los escuchantes del podcast y un beso muy fuerte. Bueno, un placer. Gracias por invitarme. Gracias a ti. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña para que otras emprendedoras puedan recibir este contenido de valor. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de cada negocio digital. ¡Hasta la próxima!